dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Bueno, quiero agradecer a Resguarda una vez más, a Pablo Paladini y a Estefanía Domínguez que están acá con nosotros. Muchísimas gracias por estar y a todos los presentes, los que están a distancia conectados. Estamos presentando el segundo encuentro de un ciclo de encuentros con Resguarda sobre compliance y línea ética. Realmente les agradecemos muchísimo a Resguarda esta propuesta que nos han hecho para poder presentar esta temática tan interesante a nuestros socios. El primer encuentro fue el 19 de mayo, ahora estamos con el segundo encuentro y en octubre tendremos un taller de 2 encuentros más, así que 1.000.000 de gracias a ambos. Estefanía Domínguez es franco-portuguesa, ella es directora comercial de Resguarda y ella es quien nos va a presentar la temática y al orador con su currículum. Muchísimas gracias a ambos por estar y Estefanía, te paso la palabra. Genial. Hola a todos, estamos muy contentos de estar acá con ustedes y poder compartir nuestra experiencia en el tema. Hoy vamos a hablar de las investigaciones y las evidencias, ¿no? De las denuncias que recibimos, pero antes que nada voy a presentar un poco a Resguarda en términos generales. Resguarda es una empresa que nació en Argentina y estamos especializados en la detección y prevención de fraudes en las compañías. Trabajamos con aproximadamente 550 empresas alrededor del mundo y si bien la línea ética es nuestro servicio principal, es el por qué Resguarda nació, también hemos abrido otras unidades de negocio. Trabajamos con investigaciones, ciberseguridad, hacemos tareas de compliance. Y quien nos acompaña hoy es Pablo Paladini, el gerente general de Resguarda, que nos va a estar acompañando y hablando. Pablo es contador público, que tiene un posgrado en auditorías de sistema. Es miembro de el IAIA, el Instituto de Auditores Internos de la República de Argentina, y también de The Institute of Internal Auditors en USA, y cuerpo de los instructores del curso de CIA en Argentina. Participó como orador en muchos eventos internacionales, como por ejemplo la FLY y la ACFE. Y también antes de llegar a Resguarda fue el gerente del área de auditoría interna y control de procesos del estudio Lisicki Litvin, que es una empresa hermana de Resguarda, y tomó el cargo desde 2010 como gerente general del área. Así que Pablo, te agradezco mucho acompañarnos hoy, que tu tiempo es valioso. Te dejo un poco la palabra. Bueno, ahí lo que vamos a ver es, vamos a dialogar un poco a nivel práctico de lo que es investigaciones y evidencias vinculado con el tema de denuncia. Esto es un tema que nosotros en general lo vemos a diario, no en general, en realidad en particular lo vemos a diario. Y estamos trabajando de manera continua con las distintas empresas que son clientes, ¿no? Digamos, que tenemos hoy en día en el servicio, que hoy en día es el servicio que nació Resguarda, que hoy se ha abierto un poco a otros canales también de servicios, pero hemos arrancado con esto, y con esto, digamos, ya hace casi 20 años venimos trabajando con estos temas, ¿no? Así que bueno, esto un poco, hay algunos temas de panorama actual que quizás, hay algunas cosas que a veces a mí me gusta repetirlas, pero porque nos gusta un poco comentarlo de manera importante de dónde venimos también, ¿no? A veces un poco la pregunta es de dónde venimos en estos años, en los 2020 hasta ahora, porque se ha modificado muchísimo lo que veníamos viendo 2019 inclusive para atrás, ¿no? Todo lo que se ve 2020 desde el mes de marzo, sobre todo desde el mes de marzo, ha cambiado muchísimo, digamos, la operatoria en todos los sentidos, ¿no? De hecho, estas cosas, yo ahora estoy en mi casa y antes estábamos siempre en la oficina, pero bueno, pero es importante, digamos, recalcarlo ese punto. Pero bueno, a ver, en general, ¿cómo es esto respecto de lo que es las investigaciones y las denuncias y todo? Tenemos un gran problema
esto es una estadística de la ACFE, que es básicamente qué es lo que se detecta desde el punto de vista del fraude. A nivel general, esto sí es a nivel general, a nivel mundial, les podría decir, son estadísticas del 2020, pero esto no ha cambiado demasiado. El problema del fraude tiene un paralelo, digamos, que se da básicamente todos los años, y que es un poco este dibujo que ustedes ven acá, ¿sí? En donde hay mucha cantidad de robo de activos, ¿no? Lo que se llama el asset misappropriation. Hay un poco menos de todo eso, hay un intermedio ahí que es el globo naranja, que es los temas de corrupción, los temas de acuerdo de proveedores, el uso de un aspecto interno, una influencia interna para poder sacar provecho propio, ¿no? No lo que es corrupción netamente política y demás, eso lo sacamos, el término corrupción en este caso se utiliza más que nada, digamos, a ese tema, ¿no? Digamos, cualquier funcionario de la compañía que saque algún provecho por su lugar dentro de la empresa. Y después hay menos cantidad vinculada con lo que sería el fraude clásico del tema de alteración de estados financieros, ¿sí? Generalmente se da, digamos, esto ustedes si lo ven estadísticas del año, no sé, 2010, por ejemplo, hasta el día de hoy, es básicamente siempre lo mismo. Esto también es un tema de estadística también. Hay mucho, en todo lo que vamos a hablar, hay muchos temas de estadística. La famosa campana de Gauss, ¿no? Digamos, para poder, la distribución normal, digamos, que se da en hechos de la naturaleza, esto no escapa a ese tema, ¿sí? Las brechas de control que estuvimos viendo, y esto es un poco lo que repetimos generalmente en todas las presentaciones, son estas, ¿no? Los cambios de la operatoria, el mayor margen de acción que tienen los empleados hoy en día, por eso van a ver, digamos, que esto lo habíamos visto en un webinar que habíamos hecho hace un par de semanas, que está más que nada vinculado con las estadísticas del 2021, y cómo había impactado también algunos temas del 2020 en el 2021, y hemos visto, digamos, gran cantidad de temas de control interno, como antes no se veía. En realidad, el cambio de la operatoria ha generado problemas de controles. Entonces, esto del cambio de la operatoria, menos controles, esto sucesivamente se da o decanta de alguna forma lo que es el mayor margen de acción que tienen los empleados, básicamente porque hay un proceso nuevo, entonces hasta que maduren los controles necesitamos de alguna forma un conocimiento mayor y hasta inclusive aprender un poco de los errores también de eso. Hay un tema, digamos, de mayor exposición de fraudes informáticos, porque toda la vida física, de alguna manera, en un porcentaje casi en un 70%, se pasa a lo que es la vida virtual. El otro día estaba escuchando a los chicos que hablaban del metaverso, el metaverse, ¿no? Digamos, que era esta vida virtual que se da en un determinado lugar, que para mí es algo medio inentendible, pero bueno. Son cosas que vamos a tener que empezar a ver de acá a 20 años, importantes. En esto, digamos, de los fraudes informáticos, el tema del phishing, el tema de la ingeniería social, la gente que llama por teléfono y te pide las claves y demás, todo eso ha aumentado muchísimo también. Y después hay un riesgo que se ha dado también, que esto ha pasado mucho en muchas empresas, esto es un tema que hay que tener mucho cuidado, incorporarlo dentro de lo que sería el mapa de riesgo y todos los mapas de controles que tienen las distintas áreas, que es el tema del acceso a cierta información que antes los empleados quizás no tenían información. Por una cuestión de necesidad de operatoria, ahora hay más acceso a cierta información que antes quizás el empleado la tenía un poco más, había más barreras físicas de alguna manera, ¿no? Ahora, por la cuestión, digamos, de la virtualidad, ha generado que todo el mundo tenga que empezar a tener más acceso a información, y esto después también, digamos, información es poder, y potencialmente también ahí se puede sacar algún provecho de algunas cosas. Pero bueno, esto es un poco el panorama. Esto es lo que se dio en los primeros 6 meses del año 2020. Le podría decir lo que va del mes de marzo o febrero hasta el mes de junio, más o menos, donde estaba toda esta connotación del COVID y toda esta historia, digamos, del COVID. Bueno, fíjense que casi más del 50% de las denuncias en ese pequeño periodo fueron temas de COVID, ¿no? Gente que denunciaba que había personas que no hacían la cuarentena, o gente que venía y que tenía problemas de salud y no lo estaba declarando, sospechas vinculadas, digamos, con alguna persona que estaba enferma, bueno, elementos de seguridad, elementos de higiene que no existían dentro de la empresa. Todo eso había generado un poco una connotación fuerte, digamos, con los empleados que
nos impactó de esta manera, ¿sí? Estos son un poco lo que les decía recién, ¿no? Esto es lo que se empezó a denunciar, digamos, también a nivel práctico, todo esto. Medida sanitaria eficiente, violación a lo que sería el distanciamiento social. De hecho, había gente que denunciaba que los empleadores lo estaban obligando de alguna manera, digamos, o que un determinado jefe de sección, un jefe de área, un gerente, lo obligaba a ir a la empresa cuando en realidad estaban los temas del distanciamiento social y todo este tema el aislamiento social, perdón, que había dispuesto los gobiernos, no solamente acá, ¿no? También en el resto de los países de Latinoamérica. Problemas de insumos y, como decía antes, ¿no? Personas enfermas que estaban en área de trabajo y que no lo habían declarado. Y quizás por una cuestión, digamos, de ir, bueno, seguían estando. Esto es un poco para que tengan en cuenta qué es lo que viene de... Eso también lo habíamos visto en el webinar anterior, pero como para adentrarnos en la problemática. Esto es un poco el mapa de lo que se recibe en lo que es denuncias. Esto tampoco cambia demasiado. Lo que ha cambiado mucho en el 2021 es el tercer punto de arriba para abajo que ven, que dice controles internos. Esto antes no se daba tanto. Se estuvo dando bastante, digamos, esto es casi un 8% que está ahí, o un 7%, ¿no? Que está ahí vinculado con temas de controles internos. Generalmente, digamos, siempre cuando ustedes ven un tema de canal de denuncia, o si tienen canales de denuncias internos o tercerizados también, en general lo que más viene son temas de capital humano, ¿no? De recursos humanos. Y esto se da por una cuestión que es, esto es lo que hablaba antes del tema de la distribución normal. Entonces, cuando tienen una distribución normal, hay un elemento básicamente, o una cierta cantidad de elementos que se llevan casi el 80% o el 70 y pico por ciento de los casos. En el caso de las denuncias, esa parte, digamos, grande es la parte de recursos humanos, y se da porque en general el acceso a la posibilidad de cometer fraude, primero que si hay fraude, si habría tanto fraude como problema de recursos humanos dentro de la empresa, la vida económica de la empresa sería muy corta. Y en general no se da eso. Entonces, y después hay un tema de probabilidad de ocurrencia, básicamente, que es que en general nosotros como seres humanos tendemos a tener problemas entre nosotros. Esto es bastante básico, pero a veces estos temas está bueno recalcarlo y ponerlo arriba de la mesa. En general todos los días hay problemas entre la gente por la fricción que genera el cumplimiento de objetivos, las tareas diarias, digamos, de cualquier persona y demás. Entonces esto genera de alguna forma, digamos, algunos problemas, y encima quizás estos temas en general del mundo y todo esto, encima ahora que estamos medio en crisis, ahí con el tema de Ucrania también y demás, han empezado a haber problemas así económicos, entonces también repercute en algunos malos tratos, en a veces un poco alguna medida de más que se toma, algún tono más alto, a veces gente que tiende, digamos, de manera sistemática a maltratar a otro, a discriminar y demás. Bueno, eso se impacta acá en este 70 y pico por ciento que vemos ahí, casi 75%. ¿Sí? Después vean que hay temas de fraude, bueno, el tema del medio ambiente, el tema de control interno, seguridad, y después hay muchos problemas generales que se dan, que lo ponemos ahí adentro de ese otros que está ahí arriba. ¿Sí? En lo que es el tema de anonimato, así rápidamente, fíjense que en general la gente tiende, digamos, a hacer denuncias más anónimas, 66-34, ¿sí? Esto fue la evolución del anonimato en general desde el 2019 hasta el 2021. Fíjense que va cayendo un poco el anonimato. Esto lo tratamos vemos que esto es una tendencia que se da básicamente por, primero porque las herramientas en general de canales de denuncia cada vez son más conocidas, ya no es algo medio raro dentro de la compañía. Antes, en el 2010 o en el 2005, era algo bastante raro, por lo menos en Latinoamérica. Hoy en día, digamos, es una herramienta, es un canal más formal dentro de la compañía. Entonces, se va dando. Esto es un poco el paneo de Latinoamérica, ¿sí? Acá, como connotación así importante a tener en cuenta, fíjense Chile y Colombia. Chile, el anonimato es menor que en el resto de los países. De hecho, el anonimato es menor que las denuncias no anónimas. ¿Sí? Chile, por una cuestión de... Chile, por lo menos hasta donde nosotros tenemos un poco entendido,
y de hablar un poco también con auditores internos, con las empresas y demás, un país bastante institucionalizado de alguna forma, que de hecho creo que fue uno de los primeros países en incorporar los modelos que la OCDE les pedía básicamente a las compañías de transparencia y demás. Entonces creemos que eso ha generado bastante cultura de no tener miedo y dejar nombre y apellido, ¿no? En el caso de Colombia pasa algo parecido también, tiene mucha normativa vinculada con todo esto, entonces también ahí estamos casi empatados, ¿no? Con el resto de los países sigue la tendencia de tener más cantidad de anonimato que en el resto de las denuncias. Esto un poco para que ustedes vean también el crecimiento de lo que fueron las denuncias de acoso. Fíjense cómo cambia del 2016 al 2019, 2017 un 11, después un 32, y en 2019 tenemos un 47%, digamos, de aumento. Esto se da también, digamos, por lo que fueron los casos que se dieron a la luz, ¿no? El tema de Harvey Weinstein, que generó, digamos, el movimiento Me Too en Estados Unidos. Bueno, acá se dio también el tema de la actriz Thelma Fardín con el tema de Juan D'Artés. Bueno, eso también generó un poco, digamos, de fogoneo en la sociedad para que también esto se empiece. Si bien el tema existía antes, quizás antes había un poco de miedo o un poco de temor, digamos, a la exposición de todas estas cosas. Bueno, hoy en día, digamos, ya no hay temor y esto se denuncia de manera mucho más práctica. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo anterior. ¿Sí? Fíjense un poco lo que denuncia, lo que nosotros tenemos mapeado, que denuncia un poco nuestro universo de análisis, de nuestra muestra. Fíjense que en general la mujer denuncia temas de mal desempeño y como segundo punto temas de acoso. El tema de acoso no es un tema fácil tampoco de denunciar, ¿no? En general, digamos, de hecho, se reciben muchas llamadas de personas que dicen, bueno, voy a denunciar un acoso y después van para atrás, y después dicen, bueno, voy a llamar de nuevo, y al final después nos llaman. Todavía hay un poco de miedo respecto a eso, igual la tendencia es que esto crezca también, ¿no? Lo que estamos viendo en general. Problemas que se dan en Latinoamérica, esto específicamente en México. Fíjense lo que se da en México con respecto a los temas de maltrato, ¿no? Haciendo énfasis en lo que decíamos antes de ese 75% de temas de recursos humanos. 7 de cada 10 trabajadores en México han sufrido algún tipo de acoso laboral, algún problema. Si bien esto puede llegar a estar corregido de alguna manera también por tendencia natural, y depende del criterio de la persona que hace la denuncia, digamos, el tema del acoso es un tema medio subjetivo de alguna forma también, ¿no? Quizás lo que hoy es acoso, no sé, cuando éramos pequeños no era acoso, ¿no? Digamos, cuando éramos más chicos no era acoso. En los 40 quizás no era lo mismo el tema del acoso que lo que es hoy. Todo dependiendo, digamos, el momento en cómo se lo vea, todos estos temas. Pero bueno, la realidad es que es una problemática hoy en día que ha generado después también. La semana pasada habíamos hecho un webinar vinculado con la normativa de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que hablaba de que los países tenían que empezar a incorporar normativa vinculada a buenas prácticas dentro del trabajo, ¿no? Entonces, esto es un poco el corolario, esto es el precedente, digamos, de todo eso. Fíjense que estos son datos que yo sabía que en una charla que dimos en México hace 3 años, perdón, y le habíamos sacado datos directamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Y fíjense que en el 2017 se hablaba de casi 20.000 personas abandonaron puestos de trabajo por temas de maltrato y acoso, ¿sí? El 80% de los trabajadores había presenciado un acto de acoso laboral dentro de su ambiente contra algún compañero. ¿Sí? El 74% aseguraba que la tendencia era ejercida generalmente, digamos, por los cargos superiores, ¿no? Por los jefes y demás. Esto genera también, digamos, que, por ejemplo, en México en el año 2019, se emitió lo que fue una norma, que es una norma bastante buena, que se llama la NOM 35. Es súper interesante, digamos, lo que hace, básicamente le pide a las empresas arriba de 50 personas que establezcan algún modelo de control de riesgo psicosocial dentro de los empleados, ¿no? Esto es un tema bastante para debatir. En México es un tema que se debatió mucho todo esto, con una carga importante de trabajo que tiene que tomar, digamos, la compañía, pero es un tema que aparentemente, digamos, algo que va a generar, digamos, buenos aspectos en temas de salud laboral, ¿sí?
Otro dato importante, que este es un dato interesante, que esto lo mencionamos siempre también, y sobre todo, digamos, para hacer valer un poco, digamos, nuestro servicio de alguna forma, o mejor dicho, sacándolo del tema comercial, del punto de vista de la herramienta en sí, ¿no? Esto es una estadística, en realidad es un número que sacó el Ethics Resource Centers, que es una entidad que está formada en Estados Unidos por empresas como Walmart, Northrop Grumman, bueno, BP y demás. Y ellos mencionaban que, bueno, que estimaban que 62 millones de trabajadores en Estados Unidos habían sido testigos de irregularidades dentro de su empresa. Entonces, teniendo en cuenta esto, fíjense, digamos, la cantidad de información que puede haber dentro de nuestra planta de gente, ¿no? La cantidad de información que es muy valiosa para poder después explotarla de alguna manera y poder hacer mejoras y sacar prácticas no muy santas que pasan dentro de la compañía. Entonces, interesante esto tenerlo en cuenta para después también valorar, digamos, y tratar de explotar estos temas, ¿sí? Conceptos clave, digamos, teniendo en cuenta todo este problema que estamos viendo ahora, que estamos de alguna forma que ya lo tenemos ahí bien identificado de alguna forma. Conceptos clave: denuncia, evidencia e investigación. Esos son temas claves, digamos, que nosotros trabajamos diariamente. La evidencia viene básicamente por defecto. La denuncia, perdón, viene directamente por defecto. La evidencia, de alguna forma, a veces es en sí mismo la denuncia, de alguna manera. Generalmente es un driver de investigación la denuncia. La evidencia se genera, o a veces viene también con la denuncia, y después la investigación es un poco lo que vamos a llevar a cabo en base a este driver que nos genera, digamos, el empleado, ¿no? ¿Sí? En relación de si hay evidencias en las denuncias, en las denuncias puede haber mucha evidencia. En sí mismo, a veces el testimonio se puede considerar evidencia. La denuncia anónima no es evidencia en sí mismo, porque la denuncia anónima puede ser generada por no es algo que se pueda considerar evidencia en sí, pero sí es el driver que me genera a mí la acción posterior, ¿no? Pero, por ejemplo, el testimonio interno después lo puedo validar, de alguna manera. Si la denuncia es un testimonio, y después el testimonio puedo generar la validación de ese testimonio, a través de otro testimonio, o de hecho la persona, digamos, deja nombre y apellido y lo valida, eso en sí mismo, digamos, puede llegar a ser evidencia, ¿no? A veces la denuncia viene en archivo fotográfico, copia de documentos, ¿sí? Impresión en pantalla, viene un poco de todo, ¿sí? Vienen SMS, bueno, viene WhatsApp, a veces archivos de video que la gente graba y los manda y demás, y en algunos casos archivos, digamos, de audio de conversaciones. Todo eso me va armando a mí, digamos, la cantidad de información para poder después enfocar mejor, digamos, la investigación. Básicamente, digamos, cuanto más evidencia tengo y esa evidencia me genera buena calidad, digamos, de sustento de la denuncia, mejor, digamos, voy a poder encarar la investigación. Por eso es importante enseñarle a la gente cómo hacer la denuncia. Nosotros justo estamos armando una serie de videos para mandarle a las compañías para que lo puedan incorporar en los lugares donde tienen las carteleras, a veces tienen pantallas o lugares donde pueden poner también en intranet la parte de las denuncias y demás. Bueno, le armamos micrositios y le vamos a vender unos videos para que la gente pueda entender, digamos, que el hecho de decir, bueno, están robando de la compañía, eso no nos sirve demasiado y necesitamos un poquitito más de elaboración en las denuncias. Pero bueno, es importante para tenerlo en cuenta. Un punto clave: el acceso y uso de la información dentro de las denuncias, tanto textos como adjuntos, evidencias del caso y demás. En realidad, básicamente, este punto, digamos, lo incorporé para que es importante determinar, digamos, cuando ustedes arman algún comité para recibir las denuncias, quiénes van a recibir de alguna forma las denuncias, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser gente que primero tiene que gozar de alguna reputación importante dentro de la compañía, porque en general la gente quiere saber a dónde va a ir la denuncia, ¿sí? No es que la persona piensa que, bueno, esto va a ir a una cosa así subjetiva, a un tema. No, la gente quiere saber, digamos, quién van a ser las personas que ellos van a poder declararle, digamos, la información que tienen para declarar. Entonces es importante, digamos, que cuando generan, digamos, este tipo de herramientas, también
generen un lugar, digamos, específico que goce de buena reputación, gente que goce de buena reputación para poder enviarle, digamos, esa información. Eso va a generar también un grado de éxito mayor en lo que sería la herramienta en sí misma cuando la instale, ¿sí? Los temas de evidencia, investigación y denuncia, bueno, la denuncia básicamente es un reporte que exterioriza de alguna manera, es el foco que se prende, ¿no? Digamos, es el semáforo de alguna manera que me muestra que está pasando algo. Entonces dice, bueno, que en sí mismo no es evidencia, no es que voy a ir con la denuncia ya directamente. ¿A qué me refiero con esto? Que no vamos a ir con la denuncia directamente a echar a una persona porque se lo denunció de alguna determinada cuestión. Es básicamente el driver que me implica la acción posterior. Eso es importante tenerlo en cuenta. De hecho, hemos visto varios muy malos ejemplos de gestionar inadecuadamente, digamos, una denuncia porque, bueno, se considera ya directamente que la denuncia es la verdad, entonces va y se toma una acción. Eso es un error garrafal y de hecho atenta básicamente contra el servicio en sí mismo, digamos, contra la herramienta. Lo importante, digamos, es que esto sea un driver que después me genere, digamos, una investigación, la investigación me dé evidencia, y yo en base a eso tomo o no tomo la decisión de lo que sea, ¿sí? O de vincular a una persona, o sancionarlo, o cambiar un procedimiento, o cambiar un control, o incorporar un control, o lo que corresponda de acuerdo al caso, ¿sí? El principal aspecto es convertirse en, bueno, como le decía antes, ¿no? El driver de investigación. Y es importante el approach del caso denunciado. Digamos. A esto, ¿qué me refiero, digamos, con este punto? Que es un tema importante, es un tema de la experiencia. No solamente la gente, digamos, que tiene que tener, que va a recibir toda esta información, y esto es un tema clave, tiene que gozar de buena reputación dentro de la compañía para que genere la confianza para que la gente pueda ir y depositar la información, ¿no? O exteriorizar, mejor dicho, la información. Sino que tiene que ser gente con experiencia en lo que es manejo de situaciones relativamente delicadas. O sea, la información que viene a través del canal de denuncia es información delicada. Hay parte de la información que puede llegar a ser descartada y puede ser ambigua y de alguna manera trivial también. Son los menores casos. Pero en general, digamos, la información que viene por el canal de denuncia prende algún semáforo de alguna forma. Entonces, es un amarillo, a veces es rojo directamente, pero en general prende un amarillo en un gran porcentaje de los casos. Entonces, el approach que se le da a cada caso tiene que ser un approach, una iniciativa, digamos, con una determinada experiencia dentro de la empresa. O sea, tener gente que esté relativamente aplomada, que conozca perfectamente un poco cómo es la cultura de la empresa, es importante. En algún momento, digamos, también nosotros hemos visto, digamos, que a veces las denuncias las empresas las tercerizan directamente en una persona que es externa de la compañía, y no vemos muy buenos resultados en eso, básicamente porque quizás esta persona que toma estas denuncias, que después tiene que investigar y demás, no conoce perfectamente la cultura, quizás no conoce los problemas internos, si bien puede atenuar un poco el criterio de la persona, pero, y un poco el modo de trabajo que tenga, pero es importante tener gente que conozca adecuadamente, digamos, la compañía para poder darle un buen approach a cada caso que venga, ¿sí? Esto es un poco un ejemplo de lo que puede llegar a venir. Esto es un ejemplo netamente práctico. Acá le vamos a dar, creo que van a ser 3 casos de la misma denuncia, ¿sí? Imagínense, digamos, que viene esta denuncia, básicamente, y esto está muy vinculado un poco con un ejercicio que hacemos a veces en algunos cursos que está relacionado con producción de evidencia, y lo que les decía antes, ¿no? Que la denuncia en sí es un driver que después me va a dar el mapa para buscar la evidencia y hacerlo sustentable el tema. Fíjense si alguna persona viene y les denuncia que, por ejemplo, dice, quiero reportar un hecho que sucede todos los viernes a la noche, a eso de las 23 horas, en el turno de seguridad de un señor que se llama Antonio. Esta persona se encuentra en connivencia con un empleado de la planta que se llama Luis Massa. Bueno, Massa retira el material dentro del depósito en su camión, y en seguridad no controlan ni hacen ningún tipo de verificación ocular, ¿no? Entonces ahí estaría buenísimo que todas las denuncias sean así, pero imagínense, digamos, que viene esto de alguna manera, usted
hay información clave, que es un poco la que marcamos ahí, fíjese que dice todos los viernes a la noche, con lo cual, digamos, ahí ya me da evidencia de un tema temporal. Me está vinculando una persona, dos personas en general, el señor Antonio con el señor Luis, ¿sí? Me está dando la hora también, específicamente, porque la noche pueden ser las 3 de la mañana, quizás. Pero acá me está diciendo a las 23 horas, generalmente a las 23 horas y demás, sacan en el camión, sacan... Bueno, me da bastante información para poder hacer, por ejemplo, no sé, una auditoría sorpresiva los viernes a la noche, verificar las cámaras de seguridad, por ejemplo, verificar los registros de salida de camiones, chequear los registros de salida de camiones contra las cámaras, a ver qué cantidad de camiones salieron, entonces ver si están haciendo la vista gorda en algún punto. Bueno, me da bastante información para después producir evidencia, plantearlo en un informe, verificar, digamos, si el hecho es o no es real, o por lo menos si está orientado, digamos, a un norte adecuado, y después de eso, ya, tomar la decisión en caso de que detecte algo, ¿sí? Imagínense si viene así directamente. Dice, el de seguridad, Antonio, ayuda a robar mercadería del depósito a un amigo que tiene en la empresa, ¿sí? Acá directamente ya el tema es mucho más escueto, no es lo mismo, digamos, ahí ya, esto tengo que ponerle un poco más de ingenio. Me está diciendo que es una persona de seguridad. Acá voy a tener que trabajar más un poco para producir la evidencia, pero sí me está dando información de alguna manera. Si le quiero poner un poco de ganas, saco información de esto, ¿sí? Me está hablando de seguridad, ayuda a robar mercadería del depósito de un amigo. Bueno, tengo que hacer un poco de brainstorming y ver la cantidad de posibilidades que hay de robar mercadería, cómo la sacaría. Bueno, empezaría de alguna forma a hacer un poco de brainstorming con esto, y sacaría alguna idea para poder después investigarlo el tema, ¿no? O armarme de un programa de trabajo de auditoría para poder detectarlo. Bueno, esto, así en general viene bastante la información. Por eso es importante también lo que le decía antes, ¿no? Capacitar a la gente en tratar de darme, a ver, usted cuando haga una denuncia, trate de darme evidencia, así para mí es más fácil poder corroborar, ¿no? De alguna manera. Y este sería el tercer caso, ¿no? Vayan a ver y analicen lo que hacen los de seguridad en el turno noche de la fábrica. Esto ya es como que, ahí ya ni siquiera me está dando un denunciado específico, me está diciendo los de seguridad, y es medio parecido al anterior, pero sacándole un 20% de datos, podríamos decir, ¿sí? A ver, con esto también de alguna forma puedo hacer algo de alguna manera, pero es un trabajo un poco más conflictivo, digamos. Voy a tener que hacer el brainstorming que le decía antes, voy a tener que ponerle un poco más de ganas, chequear quizás algún tipo de vinculación entre empleados, entre proveedores y la gente de seguridad. No quiero decir nada de la gente de seguridad, digo, en este caso que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, empezar a buscar, digamos, cosas para que conexión. En general les digo, a veces este tipo de casos se toman y se dejan, digamos, como una especie de antecedente de alguna manera del tema, y se trata de hacer algún tipo de revisión con las áreas de auditoría interna desde el punto de vista de la planificación anual que tienen las áreas de auditoría interna, pero quizás estos casos pueden llegar a ser descartados. Nosotros siempre tratamos de que todos los casos sean por lo menos verificados, investigados, hagan algún tipo de control y demás. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Yo, por ejemplo, si estaría en auditoría interna y me llega esto, trataría de meterle entusiasmo para poder armar algún tipo de vínculo, digamos, para poder hacer una revisión. Pero bueno, esto es información que viene de manera bastante frecuente, esto, ¿sí? Y acuérdense que generalmente el denunciante de alguna manera nos está haciendo un favor, entonces tampoco le podemos pedir que sea un escritor o que sea un periodista, ¿no? Con todo esto, generarme una nota de investigación. Entonces, a ver, con lo que tenemos que arreglarlo de alguna forma, y esto es un poco tratar de maximizar, digamos, toda la información que viene. Algunos supuestos, digamos, que se tienen en cuenta, que a veces no son tan así, es denuncia anónima, menor grado de veracidad, no es así. O sea, en general, como fíjense, digamos, casi todas las denuncias son anónimas, o más de la mitad de alguna forma es anónimo, el tema va bajando de alguna forma, pero no es tan así. Lo que tiene la denuncia que no es anónima, que se deja nombre y apellido, es básicamente que el denunciante de alguna manera me está dejando la puerta abierta para que yo lo llame, lo contacte, lo vaya a visitar, o le mande un correo electrónico y le diga, bueno, juntémonos en tal lugar que quiero ver la denuncia que vos nos hiciste,
Y en ese diálogo, ahí puedo producir una cantidad de evidencia infernal. Entonces eso me da la posibilidad de poder meter más cantidad, digamos, de armar mejor el caso, de alguna forma, ¿sí? Mayor cantidad de evidencia, más compromiso. Yo creo que el compromiso sea más que nada, digamos, quizás con el tema del anonimato, de alguna forma. La gente que deja nombre y apellido generalmente es la más comprometida porque básicamente se expone, digamos, a que... El tema del anonimato en Latinoamérica es un tema muy particular. Tengan en cuenta que en Latinoamérica el tema del trabajo es un intangible casi religioso, entonces la gente le tiene un poco de miedo al tema este de dejar nombre y apellido. Entonces, a veces más cantidad de evidencia no es más compromiso, sino más que nada, digamos, es más datos que me puedan dar a mí para evaluar el caso en sí mismo, ¿sí? Que puede llegar a ser más veracidad, en realidad no tanto, no necesariamente, digamos, más cantidad de evidencia es más veracidad, sino que me da más elementos para corroborar más rápidamente la denuncia, ¿sí? Denuncia sin evidencia adjunta, denuncia descartada, este es un error. Esto es un error que nosotros lo hemos hecho valer en muchas empresas, que nos dicen, bueno, denuncia que no tiene evidencia, denuncia que se descarta. Esto es básicamente para sacarse el problema encima, no es muy adecuado eso. Ya les digo, a veces con muy poquitito de información se puede armar algo que después me desencadene a mí un caso dentro de la empresa interesante. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Denuncias con interacción, mayor grado de veracidad, mayor grado de compromiso y puede llegar a ser más elementos para que pruebe la veracidad, ¿no? Ese es un poco el camino para analizar este tema, ¿sí? Con respecto a lo que es el análisis de la denuncia y qué cosas tener en cuenta cuando llega la denuncia y a nivel práctico, a nivel sumamente práctico, punto número 1, analizar adecuadamente la razonabilidad del caso, sobre todo descartar lo trivial. Estoy hablando de lo trivial, los temas, digamos, que no tienen sentido investigar. Esto es importante porque si no, darle la cantidad de horas a un caso trivial es como que tengan en cuenta que a veces llega información que quizás sí, realmente no tiene sustento. Entonces, eso sí, realmente se tiene que descartar. Y después, lo que es el grado de razonabilidad también está orientado a la certeza, digamos, del procedimiento posterior, ¿sí? A tener en cuenta, digamos, que, como le decía antes, la denuncia no es una declaración en sí mismo, sino que es un semáforo que se prende, y después tenemos que verificar qué es lo que está pasando ahí. No es una verdad revelada arriba de la mesa, ¿no? Es algo que tenemos que tomar para después ir a investigar y meterle método de trabajo, digamos, arriba, ¿sí? El tema de producción de evidencia es importantísimo, digamos, a los efectos de después poder, digamos, de alguna forma validar la acción posterior, ¿tá? Y vinculado, digamos, también con el tema de la veracidad, la razonabilidad de cómo voy a tomar el caso, ¿sí? Confirmación aproximada del hecho, esto está vinculado, digamos, con lo que les comentaba antes. La gente que tiene mucha cultura dentro de la compañía, que tiene muchos años ahí peinados dentro de la compañía, muchas veces, hasta inclusive, digamos, por más que sea anónima, sabe quién hizo las denuncias también, ¿no? Por ejemplo, en realidad este punto, digamos, ¿con qué se da? ¿Cómo lo concateno con esto que estamos hablando? Bueno, conociendo un poco, digamos, un poco la fama que tiene cada uno de los personajes que tenemos trabajando dentro de la empresa, la gente que tenemos trabajando dentro de la empresa, podemos aproximar, digamos, una confirmación del hecho, ¿no? Digamos, si tenemos una persona que tiende generalmente a... Si tiene, digamos, la fama de ser maltratador, si lo denuncian, evidentemente está confirmando de alguna manera ese rumor, digamos, que está dando vueltas. Si se denuncia no solamente una vez, sino que tiene 10 o 20 denuncias, bueno, es como que tenemos un mayor grado de confirmación de todo esto. Igualmente esto no es evidencia, esto es más que nada la confirmación aproximada para decir, bueno, si tengo 20 denuncias y a cuál le tengo que hacer foco, bueno, esto, que tengo una confirmación de alguna manera razonable el hecho, puedo meterle, digamos, ahí unas buenas horas de investigación para poder verificar, ¿sí? Lo mismo pasa cuando hay un cambio, digamos, en lo que es la forma de vida de determinada persona y se empieza a rumorear que esa persona está haciendo, digamos, alguna tarea ahí, como les decía, no muy santa dentro de la empresa, y automáticamente en algún momento viene una denuncia declarando, digamos, que esta persona
está en algún negociado o en algún hecho de corrupción, por ejemplo, ¿no? Vinculado con la empresa. Bueno, esto es el rumor de alguna forma que se está dando, lo estoy confirmando después con la denuncia, con lo cual esto me abre la puerta a que pueda hacer una buena investigación, ¿sí? Al anonimato del denunciante, le decía antes, un tema clave, en general es una decisión de la persona. Acá en Argentina todavía el anonimato es bastante alto. Hay una cosa que no mencioné con el tema del anonimato, a veces lo mencionamos en los temas de estadística. En Estados Unidos es al revés que en Latinoamérica. En Estados Unidos la mayor cantidad de denuncias son con nombre y apellido, y capaz que tenemos un 10% de denuncias anónimas. Esto se da también en Estados Unidos por el grado de institucionalidad que tiene lo que son los canales de denuncias allá. Tengan en cuenta que desde los 70 prácticamente tienen la cultura del canal de denuncia, y la cultura de la denuncia en Estados Unidos está mucho más trabajada que acá. En Latinoamérica todavía tenemos una cultura un poco más simple, digamos, de todo eso, pero bueno, de a poquito, digamos, nos vamos un poco acercando a estos niveles de instituciones. Y vamos a ver un poco también cómo se da en los próximos 10 años todo esto, ¿no? La clave es analizarlo eso de acá adelante. Y el tema del cuidado del denunciante, esto se vincula con ese dato que había dado antes de los 62 millones de personas que han visto temas de fraude. Entonces, si nosotros cuidamos básicamente al denunciante en sí mismo y mantenemos los temas de confidencialidad, los temas, digamos, de el anonimato se lo respetamos adecuadamente, trabajamos adecuadamente la denuncia, le damos respuesta y demás, esto le da un cuidado que esa cantidad de gente va a tener mucha más tendencia, digamos, a brindarnos información que si no tomamos confidencialidad del caso, si cada vez que viene un caso se vocifera y esto lo conoce todo el mundo, bueno, todo ese tipo de cosas, digamos, es también importante tenerlas en cuenta, ¿no? Esto después te afecta también la investigación, porque después cuando uno quiera investigar todo esto, y como esto quizás se regó por toda la compañía, después nadie quiere hablar. A veces pasa eso. Entonces es importante, digamos, mantener en anonimato los temas. En confidencialidad los temas, y a su vez también tener un cuidado del denunciante, digamos, adecuado. Esto nosotros lo hacemos mucho énfasis, de hecho tenemos presentaciones enteras, digamos, de medidas de cuidado del denunciante, de forma de facilitar también a que hagan denuncias y demás, porque creemos que el punto clave para que después la gente se abra y que nos pueda dar información para después poder extraer de alguna manera todas estas cosas que pasan en la empresa, ¿sí? En lo que es la parte de, esto es un poco de libro, esta parte, digamos, es la parte final, en lo que es la parte de producción de evidencia, clásicos temas de producción de evidencia, detectar vínculos entre proveedores y funcionarios. Esto se puede hacer también con medidas de auditoría interna, ¿no? Estas son cosas que en auditoría interna uno los puede hacer de manera todo el tiempo, todo esto, ¿sí? Observar niveles de vida sospechosos dentro de la compañía, ¿sí? Alguna persona. Hay que tener en cuenta también que se puede dar también por otras cuestiones, no solamente por tema de fraude, pero son cuestiones, digamos, que nos dan también ahí algunos semáforos. Pero podemos producir, digamos, información. Analizar los perfiles de los empleados y su relación con clientes y proveedores. ¿Sí? Esto es importante también, a veces puede dar casos que, no sé, me acuerdo algunas investigaciones que hemos hecho en el interior, que quizás en algún pueblo, un determinado pueblo, decimos, bueno, a ver, la gerente de compra o la persona encargada de compra le compra a una sola persona y tiene el mismo apellido, bueno, quizás es porque no hay muchos proveedores a veces en determinadas locaciones a nivel regional, no solamente pasa acá, pasa en Brasil, en Colombia, en Chile, en todos lados, que bueno, que hay unos lugares que no están tan desarrollados, entonces no hay mucho, o sea, los vínculos están muy abiertos, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también, y el criterio de la empresa cuando investiga todo esto. Por eso es importante lo que le decía antes, ¿no? La razonabilidad de las personas que toman toda esta información. Conocer actividades de usuarios previas a determinados hechos que afecten a la empresa. Esto está vinculado también un poco a algunos temas que pueden llegar a ser un poco discutidos, que es analizar un poco hacer ambientales y hacer un poco verificaciones a nivel redes sociales también. Son cosas que se pueden hacer siempre y cuando, digamos, no nos metamos en la vida privada de la gente. En la medida que sea toda información abierta, digamos, se puede analizar para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Y siempre con este propósito, netamente. De hecho, es algo que se hace de manera muy común. La gente de recursos humanos, cuando toma una persona, trata de verificar estas cosas, ¿no?
detectar posibles testigos conforme los relatos de las acciones denunciadas. Esto se da cuando quizás nos dicen en determinada área, en ese área, trabajan quizás 30 personas, y nos están denunciando un hecho, y el hecho quizás está denunciado de manera media escueta, pero haciendo un poco, digamos, de análisis de la situación, podemos determinar y decir, bueno, a ver, trabajan 30 personas, alguien tuvo que haber visto algo de todo esto, bueno, ahí ya nos da la posibilidad de hacer algún tipo de entrevista aleatoria y demás, para poder extraer información y después también darle consistencia al tema, ¿sí? Bueno, y el clásico, el tema de los registros de auditoría, las cámaras de seguridad, las cintas que tengamos que vayan grabando, digamos, los registros contables también. Bueno, hay muchas cosas después a nivel documentación que podemos encontrar que nos da también evidencia, que las tenemos que de alguna forma producir y las tenemos que meter de manera entusiasta dentro de la denuncia, ¿sí? Así que, bueno, y hasta ahí llegué. Espero no haber sido muy rápido con todo esto. Creo que me pasé un poquitito el tiempo, Liliana, perdón. No, por favor, estamos muy bien. Muchísimas gracias, Pablo, por la locución clarísima como la otra vez también. La verdad que buenísimo. Te agradecemos un montón. No sé si hay, Ro, alguna pregunta en el chat o alguien Sí. quiere abrir su micrófono y hacer una pregunta. Hay dos preguntas, igual les recordamos que pueden seguir dejándolas en el chat o desmutearse. Una pregunta de Ignacio que dice, ¿el mapa de denuncias está basado en los casos que Resguarda atiende y procesa en América Latina o es mayor el universo de datos? O sea, la muestra que tenemos nosotros es nuestro universo de análisis, digamos. Son los casos que nosotros relevamos. Yo he tenido acceso, digamos, a otra información también de denuncias de otras empresas, de algunos colegas que en realidad hemos charlado, digamos, y hemos visto, y el registro se da bastante parecido, pero sí, son datos que están acotados básicamente a nuestra base de análisis, ¿no? Gracias, Pablo. Hay otra pregunta de Federico Basile que nos dice, uno de los temas centrales de las denuncias y del sumario interno y posterior es el impacto consiguiente entre los compañeros de trabajo y en la organización de manera global. ¿Cómo trabajan la armonía laboral en el marco de las investigaciones internas? Ese es un gran tema. De hecho, por eso también, bueno, ese es un tema, Federico, que es un tema de mucho tacto, digamos. Cómo se trabaja la investigación, independientemente de la denuncia, hasta inclusive cuando una persona viene y se presenta y me dice, está pasando tal cosa dentro de la empresa, bueno, cómo abordar el hecho de manera adecuada para poder preservar la escena y para poder mantener esa armonía y demás, es todo un arte y es todo un trabajo, digamos, sumamente delicado. En general, lo que se trata de hacer es producir o buscar mucho antecedente del hecho hasta el momento, digamos, de tener una certeza de que el hecho realmente es cierto. Si no se verifica, digamos, que el hecho, si se verifica que el hecho no tengo suficiente elemento de prueba como para poder determinar que el hecho es realmente, que realmente sucedió, y probablemente se archive y no pase nada. Ahora, cuando tengo elementos de prueba, básicamente, digamos, ahí, ya después, cómo lo quiere tomar la empresa es un poco criterio de cada uno. En general siempre es reunión con el empleado y verificar el caso, a veces también exponerlo y buscar de alguna forma que también exponga él sus razones y demás, pero básicamente se da en ese contexto, ¿no? Después el tema de armonía, una vez que usted realizó, digamos, la investigación, después siempre va a tener un lapso, digamos, en donde un poco el equipo queda averiado de alguna manera, pero ya estas son cuestiones naturales que pasan hasta inclusive pasa cuando quizá usted desvincula a un líder cualquiera de un grupo, ¿no? Digamos, siempre va a haber un tiempo en donde el equipo queda de alguna forma lesionado de alguna manera y después la cosa sigue funcionando. Gracias, Pablo. Gracias. Sí. Me meto un Adelante, segundo adelante. en la conversación, porque efectivamente es el impacto inmediato que tenemos cada vez que iniciamos un sumario interno, como esto repercute en la vida diaria de la compañía, y aparte hay esquemas y situaciones de fraude, situaciones de violencia laboral, situaciones de acoso sexual, y son todavía más importantes y más graves.
Entonces Sí. esto genera en toda la empresa una inmediata reacción, y siempre es muy difícil que un sumario interno pueda sobrellevarse de manera adecuada, tendiente, digamos, a buscar el resultado final en la verdad material, en la búsqueda de la verdad material, sin afectar al resto de la compañía. Y realmente es muy difícil, ¿viste? No, es dificilísimo. Sí, ahí comparto con usted, y en definitiva, digamos, la situación traumática es el desenlace, digamos, es un poco el costo que hay que pagar también, ¿no? Porque en definitiva, digamos, es peor tenerlo vivo, el problema es tenerlo vivo dentro de la empresa de manera diaria y que me pueda generar más daño que después el costo que tengo que pagar. Pero sí, hay tema. Igual, es un tema que es interesante cómo lo trabaja la empresa grande, bien institucional y bien armada, de la empresa PYME. A veces la empresa PYME, nosotros hemos visto algunos casos, digamos, en donde inclusive también las empresas grandes, por lo que es determinado, depende también a dónde está enfocado el caso, ¿no? Digamos, no es lo mismo si está enfocado en un gerente de área menor o si está enfocado en un mando alto, eso puede generar un ruido mucho mayor, pero Excelente. es un arte Excelente. también de cómo lo trabaja. Gracias, Pablo. Gracias. Hay otra pregunta que nos dice, ¿cómo se conforma el comité y qué áreas personas deberían ser parte del mismo? Y si es recomendable que los denunciantes sepan quiénes conforman este comité, o si es mejor que sea 100% anónimo de los dos lados. Hay algunas empresas, bueno, está muy buena la pregunta, es un tema que es súper debatido el tema a veces cuando se hace un alta a una compañía y nosotros hacemos la sugerencia. Acá tenés básicamente hay dos formas de hacerlo, hay más de dos formas, pero hay una cuestión vinculada con la cantidad de gente que se incorpora dentro del comité, y después con el tema quiénes son los que se incorporan dentro del comité y cuáles son las áreas que se incorporan de alguna forma, y después quiénes son los que tengo también para incorporar, porque depende, digamos, también de la estructura de la empresa. Nosotros podemos agarrar y decir, bueno, a ver, el mejor equipo, esto a mi entender, esto es opinión personal en base a lo que después las empresas hacen lo que quieren, pero la sugerencia siempre es gente de capital humano, gente de recursos humanos, perdón, gente de legales y gente de auditoría interna. Lo que pasa es que no todas las empresas tienen un área de auditoría interna. Hoy en día, en general, lo que es el canal de denuncia lo toma la gente de compliance, y después lo que hace es deriva la denuncia a determinados equipos. Entonces, por ejemplo, si es un tema de fraude operativo, lo deriva en algún área de control de gestión o en un área de auditoría interna. Si es un tema vinculado con, como comentaba recién Federico, un tema, digamos, de acoso y qué sé yo, bueno, quizás algún área legal y el área de capital, de recursos humanos, perdón, son los más adecuados porque tienen más conocimiento un poco de la estructura, hasta inclusive el approach de la denuncia es más claro también por el área de recursos humanos, porque ya se sabe todos los problemas que hay en la empresa todos los días. Entonces eso es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Después, el tema de calidad, de cantidad, hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Cuanto más grande el comité, más baja, digamos, es la confidencialidad, o la probabilidad de confidencialidad del caso es más baja, ¿no? Entonces siempre nosotros tratamos de que por lo menos sean 3 personas, pero conocemos casos de empresas que tienen 20 personas dentro del comité. O sea, eso depende, digamos, un poco de la idiosincrasia también de la empresa, ¿no? Dependiendo, digamos, de lo que quiera. Pero tener en cuenta, digamos, un poco estas cuestiones, por ejemplo, y después hay un punto también en el tipo de persona, digamos, que incorporamos. No por nada siempre le tratamos de dar las recomendaciones. Hay una capacitación que siempre damos que está vinculada con quiénes son las personas que tienen que incorporarse dentro del comité, y siempre hablamos de gente que tenga experiencia, gente que conozca muy bien la empresa y gente que goce de buena reputación, ¿no? Dentro de la compañía, y que tenga buenos skills humanos también para poder abordar este tema. Porque ahí lo que mencionaba Federico, es decir, bueno, una vez que tenemos el caso ya explotado y que lo tengo conocido, cómo después genero la mejor acción, esto es un tema, digamos, de mucha experiencia, ¿no? De gente que tenga buena experiencia en la empresa. Perfecto. Hay otra pregunta en el chat que dice, ¿el denunciante puede hacer un seguimiento de su denuncia o tener conocimiento del resultado? Mira, en el caso del
workflow de trabajo que tenemos nosotros, el denunciante cada vez que hace una denuncia se lleva un código, y ese código después le sirve para hacer el seguimiento de alguna manera, ¿no? Para, si el comité le quiere hacer una pregunta, bueno, hay una herramienta ahí que media esta situación, que la persona puede seguir manteniendo el anonimato, si quiere seguir siendo anónimo, puede mantener perfectamente el anonimato y hacer el seguimiento de todo esto en forma constante hasta el momento en que terminen el caso y lo cierren, ¿no? Así que sí, básicamente sí puede. Perfecto, y hay una última pregunta que nos dice, ¿el área de compliance y legales debe estar siempre al tanto de todas las denuncias existentes, más allá de que no sean relacionadas a compliance? De Eleonora. En general, Eleonora, esto depende del tipo de compañía. Lo que pasa es que hay empresas que no tienen área de compliance en sí mismo, pero hoy en día, mira, cuando iniciamos el circuito de lo que es, empezamos a difundir la actividad, antes la actividad no era una actividad fácil de introducir en las empresas. Hago este comentario porque creo que vale la pena para la pregunta, ¿no? Al principio la empresa era media reacia a conocer este tipo de servicios, porque tampoco eran muy comunes. Y generalmente el promotor de todo esto era el área de auditoría interna, porque lo tenía como una mejor práctica de la ley Sarbanes-Oxley, entonces de Estados Unidos y demás. Entonces el que fogoneaba, digamos, estos temas de canal de denuncia, y además porque le venía bien también para ser un punto de compliance. En ese momento cuando se hablaba de compliance, no se hablaba del compliance que se habla hoy en día, se hablaba de un compliance mucho más reducido, no de tanta norma como hay ahora. La realidad es que hoy en día el canal de denuncia pasa a ser, digamos, prácticamente una necesidad de compliance, con lo cual debería estar al tanto. Hoy en día, digamos, la tendencia que vemos nosotros es que el área de compliance es quien tiene, digamos, la potestad de lo que es un poco el tema del canal de denuncias, no en todas las empresas, ya te digo, porque no todas las empresas tienen compliance, o áreas de compliance, pero hoy la tendencia es que en las empresas medias y grandes, las áreas de compliance tengan básicamente el control de lo que es el canal de denuncia, y después sean como de alguna forma repartidores de casos, de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que hacen es, toman la información, dicen, bueno, este es un tema de acoso laboral, bueno, vamos a dárselo a nuestro especialista de recursos humanos de temas laborales, de derecho laboral quizá, o de temas laborales, y le doy un tiempo de alguna forma como para que él investigue todo esto y lo solucione, entonces yo tengo el punto de compliance completo y tengo todo analizado. En general, digamos, la tendencia es esa. Ahora, hay empresas en donde viene mucha cantidad, sobre todo gente que gestiona con mucho recurso humano, y tienen más de 100.000 empleados o 120.000 empleados, que ya en general, digamos, el tema, como vienen tanta cantidad de temas de recursos humanos, ya directamente el canal lo gestiona recursos humanos. Todo depende también de un poco del tema de necesidad operativa, mezclar un poco la parte operativa con la parte de compliance también. Ahora, siempre es importante para mí que el abogado o que el consultor legal de la empresa o la persona de compliance esté en conocimiento del tema o que esté incorporado dentro del canal de denuncia completamente, debería estar. Eso es un poco la Perdóname, Pablo, gracias por tu respuesta y te repregunto. Si, por ejemplo, la denuncia llega directamente por el lado de recursos humanos, más allá de que siga avanzando con la investigación y demás, debería también informar la compliance. No, yo lo pienso porque compliance lo veo como la mano derecha del gerente general de la compañía, ¿no? Es el que se encarga de que la compañía funcione de acuerdo a la normativa, que no cierren la compañía porque cumple con todos los requerimientos legales. Entonces, si la denuncia no entra por compliance, porque por ejemplo el empleado no sabía que había un canal de denuncias o no sabía cómo hacerla, porque es la primera vez que lo hace, porque se olvidó del training o de lo que sea. Recursos Humanos debería ponerlo al tanto a compliance, más allá de que no sea compliance el que siga avanzando con la investigación, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, lo que pasa es que, si bien el rol del área de compliance es un rol hoy en día clave, de hecho por eso ahí se ha desarrollado tanto lo que es el área,
y de hecho ha pasado a ser un área en particular. Lo te decía antes, por ejemplo, yo el término compliance lo conocí en el 2003, que es cuando arranqué un poco la actividad más a nivel auditoría y empezar a meterme más en lo que es auditoría interna. Lo manejaba, el punto de compliance antes lo manejaban áreas de auditoría interna. Ahora, cuando se empezó a incorporar toda esta cantidad de normativa, de tema de corrupción, de tema de lavado, bueno, todo eso, hay tanta cantidad de normativa que las empresas, sobre todo las multinacionales, tienen que cumplir, que, bueno, que se desarrolló el área de compliance de manera sumamente así, el área de governance, ¿no? Entonces, completamente, digamos, es uno de los puntos. A veces, lo que pasa es que a veces, Eleonora, lo que puede llegar a pasar es que quizás la denuncia es una queja y no termina quizás impactando en temas de compliance en general. Pero si querés, digamos, para poder ordenarlo adecuadamente, yo creo que sí. Sí, debería, digamos, de hecho, por ejemplo, en la herramienta que tenemos nosotros se pueden incorporar denuncias internas también. O sea, si vos estás trabajando en un lugar y alguien te llama y te da algún caso en particular, usted lo que puede hacer es incorporarlo, digamos, también dentro del canal y ahí ya empezar a gestionarlo. Pero sí, digamos, tomo el tema que decís vos, que está interesante y que creo que es la mejor práctica hoy en día y es la tendencia también, de que todas las denuncias, independientemente a que las gestione compliance en sí mismo, lo que hace es, pasan un poco por el filtro de compliance, compliance lo que hace es la etiqueta de alguna manera como para que sea un tema, digamos, vinculado con el área de recursos humanos, y el área de recursos humanos lo investiga, ¿no? Pero el control de alguna manera de que se finalice, no se finalice, y que se haya hecho algo, lo termina teniendo compliance de alguna forma. Ok, gracias Pablo, muy interesante tu respuesta, gracias. Gracias. Y hay una última pregunta de Federico Basile, no sé si Federico quiere desmutearse o... Bueno, si no la leo, nos dice... Sí, es lo que dice básicamente. Dale, Siempre, dale, gracias. adelante Federico. Perdón que me meto, pero es un tema que a mí me Bien. atrapa muchísimo y me parece muy, muy interesante. El tema del sumario interno genera normalmente la suspensión precautoria inicial del infractor o del empleado infiel. Y no siempre es una práctica adecuada para cada caso, aunque las compañías normalmente, frente a un hecho, una denuncia grave, primero que eligen es separar al empleado de su puesto de trabajo, llevarlo a su casa, pagar remuneración y desarrollar correctamente la investigación interna. ¿Ves alguna contraindicación en esa práctica? Mira, lo único que, el tema de la suspensión precautoria, yo no sé si ese instituto está, creo que sí, está en otros países. No lo he visto mucho en la práctica, no he visto, digamos, ser llevado, y pocas veces. Lo que se ve mucho es la investigación paralela. En realidad, digamos, si te tengo que dar opinión así personal, para investigar un caso, prefiero que la persona siga estando trabajando en otra empresa. Porque es como que lo tengo, digamos, de alguna manera, o lo tenés, perdón, ¿no? Tomando la seriedad del caso, ¿no? Parece decir, bueno, lo tengo acá adentro, prefiero tenerlo. Es como tomarlo de alguna manera medio así, medio trivial, y en algunos casos, digamos, llegan a ser hasta dramas, ¿no? Dentro de la empresa. Yo no he visto mucho la práctica de haber hecho la suspensión precautoria, hasta inclusive en casos bastante graves de acoso sexual también. Sí. Sí, bueno, yo sí lo he visto y efectivamente, si bien no tiene una regulación específica sobre precautoria, porque está la preventiva en el 2003, pero la precautoria tiene consagración judicial y tiene aprobación judicial. Pero es una creación, como decimos, pretoriana o doctrinaria, que efectivamente está ajustada a la ley porque ingresa dentro del marco de facultades del empleador. Sí. Y claramente en hechos delictuales o cuasi delictuales es muy difícil mantener al empleado en su puesto de trabajo. Él tiene acceso todavía a los sistemas informáticos de la compañía, a los medios tecnológicos. Entonces, lo mejor de cada caso siempre es separarlo de ese acceso o limitar el acceso. Todo lo cual, insisto, está consentido o aprobado, legalmente aprobado, digamos, te diría. Claro. Pero bueno, sí, normalmente lo hago en cada sumario Vale. interno. Se separa al empleado de su puesto de trabajo, pero bueno, como decís vos, a veces es bueno tenerlo al empleado cerca, más allá de que el empleado
citado en el marco de su facultad, de su deber de colaboración a brindar testimonio o descargo de cualquier hecho que se le puede imputar. Pero bueno. Sí, a ver, matemáticamente el instituto está bárbaro, digamos, que, o sea, de hecho, entiendo, digamos, que si hay riesgo de daño inmediato del tema, obviamente la separación, o sea, la suspensión precautoria te sirve, y si vos la utilizás, evidentemente sirve, y sirve mucho. Entonces, yo no lo he visto, digamos, la verdad que en la práctica, por lo menos en mi experiencia, no lo he visto de manera muy capaz que se hizo y yo no me di cuenta, ¿no? Pero sí, son mecánicas o metodologías que utilizamos, claro, ¿viste? Desde el punto de vista laboral. Desde el punto de vista legal, te diría, muchas veces la compañía nos piden específicamente que el empleado sea separado de su puesto. Y en situaciones de acoso sexual, por ejemplo, evidentemente, más allá de que la víctima es resguardada y tal vez también se le facilita una licencia, la presencia del supuesto acosador en la compañía es complicada. Sí. Bien. No, yo entiendo que es una herramienta que está interesante y que sirve. Yo no lo vi en la práctica mucho, digamos, no he visto muchas, salvo que ya te digo, salvo que lo hayan hecho y a nosotros no nos hayan dicho nada. Pero, es muy legalista el tema por ahí, más que de conducción. Claro, lo han hecho, no lo dijeron, pero es probable. Sí. Está bueno bárbaro, Pablo. Digo, matemáticamente está bárbaro, digamos, está bárbaro. Excelente. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé, Rosy, ¿hay alguna otra pregunta? Nosotros teníamos miedo, ¿te acuerdas al principio, Pablo, que la gente no quisiera preguntar? Bueno, al final surgieron un montón de preguntas, qué bueno. Está buenísimo, les agradecemos a todos los que hicieron sus aportes y sus preguntas porque enriquecen la charla. Hay gente que pone muchos halagos en el chat, que están muy contentos con la locución. Pablo, estuvo muy clara. Muchísimas gracias, Estefaní y Pablo. No sé si quieren saludar antes de que yo dé el saludo final. Bueno, de mi parte, les agradezco muchísimo. Ya creo que al principio les dije, y vuelvo a repetir lo mismo, le agradecemos mucho el espacio, la posibilidad de poder exponerle esto que hacemos así de manera diaria a nosotros, y bueno, y si les sirve, bienvenido sea también, ¿no? Esperemos que les sirva, que haya servido para aclarar algunos puntos y quizás también para darle alguna otra perspectiva de lo que vamos a hacer. Así que les agradecemos muchísimo a todos. Gracias, Pablo. Estefaní. Y muchas gracias. Los esperamos para profundizar algunos temas en el próximo taller en octubre. Vamos a abordar muchos temas bien prácticos y les adelanto que tendremos a un invitado muy especial que nos va a ayudar a hacer los interrogatorios. Así que muchas gracias a todos y los esperamos pronto. Buenísimo, Estefaní, ya tengo ganas de participar en el taller, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a ambos, también a Ro desde la cámara que nos ayuda, que coordinó todo este evento, y a Pablo Tincornia que está en los controles. Bueno, un beso para todos y gracias a todos los participantes. Gracias Pablo. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Gracias, chao. Buen día. Chao, Fede. S'inscrit. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. C'est une bonne situation, s'inscrit. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée.